de unos datos que se conocieron en el transcurso de estos días del Instituto Nacional de Yerba Mate. El Instituto Nacional de Yerba Mate publicó que ha caído el consumo de yerba un 10% en los primeros 9 meses de este 2024, de enero a septiembre. Bien, en el marco de esto, Andrés, vamos a tomar contacto con un productor yerbatero que pertenece a la Federación de los Yerbateros para que nos afirme si esto es verdad o no, o hay otro tipo de productos que están en el mercado. Vamos a ver qué nos dice. Lo presentamos a Jorge Botiut. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por el contacto con Crónica Matinal. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Gusto saludarlo. Jorge, ¿qué tal? El Instituto Nacional de Yerba Mate, Instituto Nacional que está siendo ajustado, ¿no?, por el Gobierno Nacional, desfinanciado, informó, publicó, no tiene directorio aún el Instituto Nacional de Yerba Mate, no tiene presidente, que ha caído el consumo un 10% de yerba mate a nivel nacional. Bueno, yo con respecto a la caída de consumo de yerba mate, yo creo que en la realidad no es tan así, porque sabemos que a partir de la liberación están muchísimos de aquellos que trabajan de forma informal y están entregando en el mercado una muy grande cantidad de yerba mate en forma informal, entonces no refleja en las estadísticas. Bueno, está bueno esto que usted está planteando, Jorge. A partir de esta liberación que dice Andrés del instituto, ¿hay yerba que está, digamos, que no paga los impuestos, que está circulando en el mercado? Bueno, eso es lo que está ocurriendo en una gran parte. Si están marcando que un 10% nada más es la diferencia de la merma al consumo, yo considero que hay otro 10% más que no está tomado en cuenta y que hay como consumo de yerba mate. Los argentinos, yo creo que con todo lo que nos está pasando con los jugadores de fútbol, con Colapinto y todo eso, el mundo comenzó a consumir yerba mate y también los argentinos van a aumentar el consumo de yerba mate porque es algo que dentro de las infusiones que existe es lo más saludable y económico, a pesar de que por ahí creen algunos que dicen que la yerba está muy cara. Jorge, lo que pasa es que también es, más allá de lo que vos planteás, que a lo mejor la estadística del Instituto Nacional de Yerba Mate no considera las yerbas informales o que circulan por fuera del circuito comercial habitual o tradicional, o las más comerciales, que uno compra también. Nosotros comprábamos, yo por ejemplo en mi barrio compro yerba de que no son de las comerciales, que uno va al súper y las consigue. No sé si la incidencia será tan alta, el 10%, quizás en la caída del consumo de yerba mate están en un marco de caída del consumo en general en todo el país, ¿no? Bueno, probablemente puede ocurrir eso, pero si nosotros miramos otras etapas en donde la yerba estaba en un precio muy bajo y de repente con las grandes luchas que hicimos los pequeños productores para revertir la situación, en un momento estaba a 90 centavos y pasamos a $1.70, prácticamente casi más del 90% de aumento, y sin embargo en esa época no cayó en absoluto el consumo de yerba mate. Por eso digo que dentro de todas las infusiones, la yerba mate es una de las más económicas que existen. Bien, bueno, está bueno esa definición, ¿no? Y uno se pone a pensar con la situación económica que se vive, por ahí el mate hasta llega a reemplazar algún tipo de comida, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que imaginamos que el tema del consumo habrá bajado por cuestiones económicas, pero bueno, también lo que usted plantea, el tema de las diferentes yerbas estas que no pagan impuestos. Pero a la hora de evaluar esta situación, ¿no?, hay una cierta diferencia entre aquellos que pagan impuestos y los que no pagan impuestos. ¿Cómo se regula este tema? Bueno, ese es el tema, ¿no es cierto? Hoy con el tema de la liberación, eso no se puede regular, pero sí lo que se puede hacer es justamente hacer las promociones correspondientes y hacer un control un poco más exhaustivo en cuanto a la salida de los molinos y el ingreso, la distribución a todo el país de la yerba mate, en donde justamente esa gente que hace ese tipo de maniobra es lo que hace caer el precio, y hoy hay muchísimos secaderos que bajaron el precio de la yerba mate de los 370 pesos que cobraba un productor por cada kilo de hoja verde en febrero, marzo, hoy le estaban pagando 200 pesos. Entonces, esa caída de precio no se fue reflejada en el mercado.
al contrario, inclusive algunos grandes industriales tuvieron que bajar un poco el precio en góndola para poder seguir subsistiendo y vendiendo el producto, porque toda esa maniobra que hacen esta gente trabajando de esa forma hace caer muchísimo los precios. Nosotros necesitamos un control más exhaustivo, y como Federación Agraria que pertenezco, pedimos que se hagan los controles en Cuay y Filadelfia, que fueron los dos lugares clave para el control de la yerba mate y salida de toda la provincia de Misiones y Corrientes, para poder evitar ese tipo de inconvenientes. A ver, Jorge, si entendí bien. Por un lado está la liberación económica que vos estás ponderando para exportar también y no privilegiar tanto quizás el mercado interno. Y por otro lado, la regulación. Vos mencionás que pagaban 350 pesos y ahora bajó a 200 pesos el pago a los productores. Sí, correcto. Eso es lo que ocurrió a los pequeños productores. Y sin embargo, esa diferencia y esa caída de precios a los pequeños productores no se fue reflejado en absoluto en góndola. Exacto. Claro. A ustedes en el inicio de la cadena de valor de la yerba mate, que son los productores, los pequeños productores les están pagando menos. Y eso en la góndola no se ve reflejado, porque si bien en el último tiempo se ha desacelerado la inflación, sigue aumentando un poquito la yerba mate, como todos los productos del supermercado. Jorge, ¿y cómo están los pequeños productores en ese sentido? Porque imagino que una disminución de 350 a 200 pesos es una caída grande, importante. No, estamos totalmente desamparados, desconectados del sistema, están muchísimo, muy preocupados. Ahora se viene la safriña, que normalmente se hace de diciembre a marzo, y yo creo que los productores vamos a tener que hacer un paro en corte yerbatero. Indudablemente no nos queda otra opción de que autorregular nosotros, como dicen, no, porque hay sobreoferta de hierba. Si bien el tema de la sobreoferta de hierba no fue por la inclemencia y la gran cantidad que se haya cosechado en Argentina, sino fue por también en esos momentos donde estaba a 370 pesos para el productor, los industriales se estoquearon con hierba de Brasil y Paraguay, que venía a un precio muchísimo más bajo, y eso fue que se hayan llenado los depósitos con yerba mate de Brasil y Paraguay, y hoy le dan la culpa y le hacen caer los precios al pequeño productor. El pequeño productor con 200 pesos no puede subsistir porque no le alcanza para terminar, ni siquiera para hacer los mantenimientos de los yerbales. Así Bien. es, la yerba, entonces también está ingresando yerba desde Brasil. Claro, bueno, ¿no? esto tiene que ver con las consecuencias de regular el mercado, ¿no? De liberar todo lo que es el control por parte del Estado en un mercado tan importante y que tanto consumen los argentinos como es el mercado yerbatero. Exactamente, es así. Y bueno, nosotros como pequeños productores lo que necesitamos es primero hacer un control por esas irregularidades que hay en el cuanto del blanqueo. Por otro lado, hacer un control de ingresos. A ver, de cuando nosotros estamos en plena cosecha, no es posible que se permita el ingreso de afuera. Ahora, si nosotros tenemos una estadística real y eficiente del Instituto Nacional de Yerba Mate, que está funcionando a media máquina y no está dando los parámetros exactos de lo que se está consumiendo y vendiendo, entonces no podemos tener una forma de regular el ingreso o controlar que no se importe menos cantidad de hierba, porque acá hay producción suficiente. Y si nosotros tenemos una estadística en donde nos va a decir, sí, acá los yerbateros tenemos suficiente mercado para poder abastecer, no es posible que igual sea permitido el ingreso de hierba de otros países. Bien. En esas circunstancias. Jorge, te agradecemos mucho este contacto con Crónica Matinal. Muchas gracias, que tenga buenos días, muy amable. Buenos días, muy amable. Abrazo grande. Bueno, te ha planteado el tema, ¿no? Por un lado, el Instituto Nacional de Yerba Mate plantea que cae el consumo. Este pequeño productor de la Federación Agraria de Misiones plantea ese tema, ¿no? Que también está fuera del radar un circuito no comercial de yerba mate, y además el planteo de que está importándose yerba de Brasil, sobre todo, y que pone en riesgo la producción local. Claro, y el bajo costo que tienen los productores yerbateros a la hora de pagar la yerba, que en góndolas cada vez está más cara, Andrés, ¿eh? Bueno,
allí está planteada la situación de un tema tan importante como es el consumo de la yerba.